Le vamos a dar la bienvenida en este momento a una querida integrante de este equipo. Ella es Natalia Salvo. Bienvenida, Nati. ¿Cómo le va? Hola Úrsula, hola Paulo, todo el equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por Me alegro mucho. atendernos. Sabés que andás también Ah, ahí, andás de viaje. En la ruta. así es, pero bueno, con ustedes siempre. Eh, Nati, querida, en primer lugar, antes de meternos en reforma laboral para hacer un punteíto, queríamos también preguntarte por tu libro, porque estás lanzando un libro que se llama ¿Quién le cree a la justicia, la lucha por el derecho? ¿De qué se trata? ¿Qué aborda? ¿Cómo terminas allí? Me imagino que sabemos por dónde va, por supuesto. Bueno, pero también felicitarte y Sí. preguntarte por tu libro. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que no es ni más ni menos que una síntesis desde el lugar de donde abordo los temas, ¿no? Creo que hay una crisis de todos los poderes constituidos del Estado moderno, de la política, hay un vaciamiento, ¿no? Pero específicamente me centro en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial administra o interpreta las leyes. Y la verdad que hoy en día los gobiernos neoliberales o de derecha lo que hacen es cuestionar el principio de legalidad, y cuando no lo cuestionan, llenan la significación de la ley simplemente con los que más les conviene. El término libertad, que se agota, por ejemplo, en la libertad de mercado y se invoca la Constitución Nacional, está sobrevaluado respecto de lo que es la libertad sindical, por ejemplo, que es lo que hace que los gremios puedan tomar medidas de acción directa, Claro. todo lo que hoy en día es considerado un delito penal. Entonces, hablamos del monopolio de la interpretación de la ley por parte del Poder Judicial, cuáles son las características que alejan al Poder Judicial de la gente, por qué el derecho todavía es un instrumento sacralizado, que no se puede ver como un sistema de normas refractarios de cómo piensa una sociedad, una forma de organizarse por parte de la sociedad. El derecho visto desde un punto de vista natural, que prescinde de las conquistas y las luchas históricas que antecedieron a cualquier ley, Úrsula, cualquier ley, porque todo lo que hoy es una ley o un derecho humano, antes fue casi con seguridad un delito o como mínimo un acto ilícito. Entonces, poder politizar en estos términos el derecho hace a lo que es por lo menos el propósito del libro, que no es un libro para académicos, sino una forma de popularizar, abrir la discusión al pueblo sobre un poder del Estado que no se elige, que no se audita, que es endogámico, cuya lógica objetiva, no hablo de personalismo, pero cuya lógica objetiva lo que hace es convertirlo en más aristocrático, y cómo esto es funcional a la pérdida de poder político, ¿no? Entonces la idea es que se popularice este instrumento, como fue en algún momento, como herramienta de adquisición de conquistas. Hablo también del financiamiento de los derechos. Parece ser que hoy en día los derechos no se financian y los que se financian son malos. Todos los derechos se financian. Y bueno, la conexión del derecho con la política, ¿no? Bien, bien. ¿Quién le cree a la justicia, la lucha por el derecho? Natalia Salvo se va a estar presentando en la Feria del Libro, así que después vamos a estar leyéndolo, Nati, seguramente, bueno, comentándolo. Algo muy trascendente ha pasado en los últimos días que tiene que ver con el ingreso dentro de la ley bases que obtuvo media sanción en diputados de aquello que había sido justamente frenado por el Poder Judicial vía algunos amparos presentados por organizaciones gremiales, entre otros espacios, respecto del capítulo cuarto que contenía el decreto 70, que es una reforma laboral regresiva, que es una flexibilización laboral. ¿Qué es lo que se está discutiendo en el Congreso ahora? ¿Cuáles son los puntos centrales de gravedad que implican un retroceso para las mayorías, Nati? En general, a diferencia de lo que fue el DNU, se trata de regresividad o destrucción de derechos individuales de trabajo. Uno se escuchó nombrar mucho, Sí. que es la ampliación del periodo de prueba. Recordemos que la naturaleza jurídica del periodo de prueba es probar la idoneidad de un trabajador a un determinado puesto de trabajo. Se incorporó en los años 90 con la pretensión de aumentar el empleo. En realidad casi que es un instrumento de rotación, pero bueno, se amplía de 3 a 6 meses o la posibilidad de subir hasta un año, ¿no? En realidad es al año, 6 o 8 meses, depende de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Lo cierto es que se amplíe, se flexibilice el ingreso a tener estabilidad en un contrato de trabajo. Después, esto de que dé igual el empleador que cumple, que no incumple o que va del fisco. ¿Por qué? Sí. Porque se eliminan todas y cada una de las sanciones para los empleadores que no registran la relación laboral o lo hacen de manera deficiente.
esto había multas cuyo lobby empresarial venía diciendo que eran improcedentes, que la industria del juicio y demás. Ahora el empleador que cumple y que no incumple es lo mismo. Esto va de la mano de la permisión o de las moratorias por retención indebida de aportes, la extinción de la acción penal, para los empleadores que retuvieron tus aportes y no los aportaron. Pero después hay dos tópicos muy importantes. El famoso fondo de cese laboral que se puede establecer a través de esta ley por convenio colectivo de trabajo en un momento donde el contrapoder sindical va a ir a la baja por la situación económica. Esto quiere decir que se terminó la indemnización por antigüedad, 1 mes por cada año de prisión, miren, en el fallido de antigüedad. El fallido le dicen. Un fallido machista tuve. Sí, sí. Y la verdad es que esto lo implementó la dictadura militar con el Estatuto de la Construcción, y no solo que no aumentó el empleo, sino que es el segundo rubro en relaciones laborales no registradas, la construcción. El primero es el de casas particulares. Y por último, este Frankenstein jurídico de el trabajador independiente colaborador permite a un empleador tener como máximo 5 empleados colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Que se diluye la relación de dependencia. Donde hay relación de dependencia ahora va a haber una figura fraudulenta que la desconoce. ¿Qué es esto del trabajador colaborador? Ya lo vivimos en los 90, lo instrumentaron de hecho con la famosa huida del derecho al trabajo, estableciendo el monotributo, figuras contractuales no laborales para evadir la normativa protectoria laboral, simplemente para eso. Y por último, la perlita del postre, que es que no se habla mucho de esto, el fin de la estabilidad del empleo público del artículo 14 bis, porque ante el desguace del Estado van a quedar muchos laburantes dando vueltas por ahí. Entonces los deja 12 meses en cesantía y después da la posibilidad de finalizar esa relación laboral con el Estado. Así que todo absolutamente regresivo, por lo tanto inconstitucional, porque no respeta el principio de progresividad. Pero bueno, una ley que venía pidiendo los dueños o los personeros que están en el gobierno también, ¿no? De grandes empresas para reducir lo que ellos llaman costo laboral. Sí, no te agrego, ¿qué haces, Nati? Leo Martín te saluda. Costo laboral que hoy está por que hoy está por el piso, ¿no? Medido en términos en dólares. Yo recuerdo cuando comenzó el macrismo que decía hay que bajar el costo laboral. No lo bajaron, lo destrozaron en Argentina, pero digo, más allá de eso, también hay algo con las tercerizaciones en este... favorece un poco la tercerización laboral, que es una forma también, sí. Sí. Vos sabés que el tema de la tercerización, la primera modificación que se hizo a la ley de contrato de trabajo original la hizo la dictadura, justamente porque implantaba un modelo económico de segmentación y necesitaba que las empresas que eran usuarias no tengan que responder por las empresas contratistas vendrían a ser. Sí. Bueno, acá pasa algo parecido. Hay una regla en derecho laboral que es que el empleador es quien utiliza efectivamente la prestación, no quien te registra. Bueno, esto se revierte ahora con la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es empleador quien registra la relación. Con lo cual, esto también favorece el fraude, porque el empleador tiene el poder de organizar la estructura productiva que considere más conveniente para el fin productivo. Lo que no puede hacer es evadirse de la responsabilidad. Y lo que se hace con esto es trocar la empresa que tenga más poder o que sea usuaria de esos servicios, contratando el personal a través de cualquiera, no va a ser considerada el empleador formal. Y la verdad que esto va incluso en contra contra fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que sostenían que las multas por deficiente registración procedían también cuando registraba una empresa que no correspondía. Bueno, todos estos instrumentos favorecen el fraude. Natalia, ¿cómo estás? Paulo Pereira te habla. Vos sabés que yo vivo todo eso, ¿no? Como un déjà vu, ¿no? Como una pesadilla. Es decir, esa película de terror ya la vi. En 2017, claro, cuando asume Michel Temer, ¿no? Luego del golpe que derrumbó Dilma Rousseff, la primera medida es justamente la reforma laboral, ¿no? Una reforma regresiva que atacó todos los derechos del pueblo trabajador brasileño y que todavía no pudimos revertir. Es importante decir eso, ¿no? 1 año y medio de gobierno Lula y todavía nos cuesta mucho.
lo que me hace llevar, por ejemplo, ahora, ¿no? Tuvimos el 1 de mayo con la presencia del presidente Lula en San Paulo, en la marcha de las centrales sindicales, y no había ni 5.000 personas. O sea, tamaño el efecto de los últimos 6 años de una reforma laboral violentísima. No puedo dejar de compararlas con la reforma laboral de acá porque son muy parecidos los tópicos, realmente muy parecidos. Entonces mi pregunta para vos es, primero, en qué sótanos, en qué porones están hechas estas leyes tan semejantes en toda la región por estos gobiernos de la extrema derecha? Y segundo, un poco casi como previsión de futuro, ¿no? ¿Vos crees que se va a aprobar esa reforma laboral? Bueno, me hiciste acordar a esta figura del empleado colaborador fue tomada primero por Mauricio Macri en el año 2017, en las elecciones intermedias que habían prometido que no iba a haber reforma laboral. Bueno, hicieron el proyecto de la reforma laboral a la brasilera, como decíamos nosotros, efectivamente copiando esto, y que no pudo pasar gracias a la acción del movimiento obrero. ¿Quiénes son los autores intelectuales de estas leyes? Bueno, nosotros en el decreto de necesidad de urgencia 70/23 lo vimos, era la misma Unión Industrial Argentina, y para salir un poco de las organizaciones en sí mismas, son los intelectuales orgánicos que tienen este capital concentrado y que por supuesto está vinculado incluso con la economía internacional. Hoy lo vemos con la disputa por los mercados de China, Estados Unidos. Bueno, fíjense hasta qué punto esto modifica que el mismo Estados Unidos el año pasado sacó un programa empoderado por lo cual empezó a reforzar la sindicalización en los países de Latinoamérica. ¿Por qué lo hacía esto? Por el capital chino, para que no ingrese. Entonces, creo que esos son los autores intelectuales, en función de la conveniencia de las economías centrales o de las economías poderosas. Y la verdad que, ¿qué es lo que pasaría si, Pablo, esa es tu pregunta, si se aprueba esta ley? Yo creo que vamos a retroceder enormemente como sucedió hace 30 años atrás, y el resultado va a ser el mismo. Más desempleo. Hoy en día se suma el fenómeno de la precarización del empleo, aún teniendo un empleo formal y en blanco, no alcanza la remuneración para las condiciones mínimas de subsistencia. O sea que la concentración del capital no es broma, o financiarización, porque destruye el empleo, destruye el valor agregado, y la verdad que lo que hace es generar, que es lo que hacen estos intelectuales orgánicos, ¿no? Generar la creencia de que la modificación de las leyes crea empleo. La modificación de las leyes laborales no crea empleo. Lo que hace es consolidar derechos humanos. Lo que crea empleo es una política económica inclusiva, porque con estas mismas leyes laborales en el periodo de 2003 al 2015 se generaron entre 5 y 6 millones de puestos de trabajo. Natalia Salvo, es a quien escuchan, es abogada, es de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Te mandamos un fuerte abrazo, Nati, hasta la próxima. Gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo inmenso. Fuerte abrazo.